Hola, en este video compartiremos información referente al mundo del RNA y a las ribosimas, que son temas relacionados. Y para ello quiero que visualices la atmósfera en la Tierra primitiva. Era muy distinta a la que tenemos hoy día. Pero estos gases, gracias a la actividad de tormentas eléctricas, a la alta temperatura, reaccionaron produciendo aminoácidos y bases nitrogenadas que quedaron luego solubles en depósitos de agua. El fósforo incorporado en minerales se fue disolviendo para incorporarse en alguna de estas moléculas. Y cabe señalar que con estas reacciones no hubo producción de desoxirribosa, el azúcar del DNA. Esas bases nitrogenadas que se formaron en esta tierra primitiva formaron algo parecido a lo que hoy son los nucleótidos y se polimerizaron, generando moléculas semejantes a los RNAs actuales que representamos con estas figuras azules. Pues tenían una cierta estructura, un cierto tamaño, y lo más impactante de estas estructuras es que podían hacer copias de sí mismas, como vemos en este diagrama. O sea, aquí tenemos dos moléculas idénticas que se tomaban como molde para generar más y más moléculas iguales. Y como estas moléculas tenían bases nitrogenadas y estas tenían grupos funcionales que generaban atracciones electrostáticas, fue posible que desarrollaran reacciones semejantes a las reacciones bioquímicas que catalizan hoy día las enzimas y que represento de manera muy abstracta con estas figuritas. Algo que también ocurrió fue la síntesis de lípidos para generar las primeras membranas, no membranas biológicas, porque en ese entonces no podríamos decir que había vida, o bueno, a mí no me convence el término, pero sí bolsitas en donde se contenían moléculas como esta, y en ese citoplasma primitivo o precitoplasma había síntesis autocatalítica de estas moléculas y se estaban desarrollando las primeras reacciones en la Tierra. Y esto cada vez fue más y más y más complejo hasta que un día emergió Luca, el primer ser vivo en la Tierra. Hace 3.800 millones de años. Luca significa The Last Universal Common Ancestor. Creo que también en el canal luego hemos hablado o hemos hecho referencia de él. Y a partir del cual, pues, se derivan los demás seres que han habitado y que habitan y que habitarán este planeta. Entonces, hubo una vez un mundo gobernado por el RNA, vamos a decirlo así, gobernado catalíticamente o genéticamente por el RNA, en donde el RNA fue la primera molécula informativa, pero también la primera molécula catalítica. El RNA fue el primer evento de continuidad genética, que me refiero con esto, o sea, que tengo una y luego genero otra y otra y otra y otra, que este RNA se autorreplicaba, ayudado de sí mismo, y que a su vez catalizaba reacciones. Que ojo, en ese entonces no había enzimas. Y que esta capacidad de replicación y de catálisis pues se debía en parte a la complementariedad de los nucleótidos que podían generar estas estructuras secundarias que son típicas de ver en los RNAs contemporáneos y que se considera que en ese momento pues también ocurrían. Puentes de hidrógeno entre As y Us, entre Gs y Cs, y recuerda que en el RNA, dependiendo de lo que hay alrededor en las cadenas, G con U es una interacción válida.
Entonces, hubo una vez un mundo, un planeta, en el que el RNA era una molécula I de informativa y C de catalítica. Y a medida que pasó el tiempo y se fue, entre comillas, perfeccionando o haciendo cada vez más complicada, pues se generaron las proteínas que, al ser constituidas por 20 aminoácidos, la riqueza o las posibilidades de realizar reacciones pues es mucho mayor. Entonces las proteínas se quedaron como las moléculas catalíticas y en algún momento se formó el DNA, que por sus características, por ser doble cadena, etcétera, se quedó como la molécula informativa, teniendo entonces el panorama actual de lo que conocemos como el dogma central, en donde el DNA es la molécula informativa por excelencia de los seres vivos de doble cadena, el cual se usa como molde para la transcripción, generar RNAs, los cuales se traducen para formar las proteínas, que son las que llevan a cabo funciones catalíticas, pero también de estructura, de transporte, etcétera. Alimento también. Y bueno, existen hoy día moléculas que conocemos, que podemos catalogar como reliquias de aquel mundo del RNA. Vean estos cofactores enzimáticos que tenemos aquí, el NAD, por ejemplo, que es muy común, por ejemplo, en el metabolismo de carbono o específicamente de carbohidratos, pues tiene una estructura, de hecho es un dinucleótido, o sea, es muy semejante a un RNA. Nomás no es bueno, el enlace de fósforo no es exactamente el que tenemos en el RNA, pero ahí están las ribosas. Este es adenina, que es constituyente del RNA contemporáneo, y este es nicotinamida, que bueno, parece una base nitrogenada, tiene ciertas características reminiscentes de bases nitrogenadas. Lo mismo ocurre aquí con la vitamina B12, vean la estructura, con la S-adenosilmetionina, que es un cofactor enzimático para reacciones, por ejemplo, de transferencia de grupos metilo, y la coenzima A, que es muy famosa, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, para la síntesis de lípidos también, que va acarreando moléculas de acetilcoenzima A, que tiene, o prácticamente su estructura es algo que también nos recuerda a los nucleótidos actuales que constituyen los RNAs. Entonces, con esto tenemos un escenario en el que hubo una vez un planeta en donde los RNAs estructurados eran las moléculas informativas que se autorreplicaban, pero que tenían poder catalítico. Y paulatinamente estas moléculas pues fueron haciéndose más pequeñas porque concomitante a este proceso emergieron las proteínas. Y a lo mejor en algún momento había RNAs no tan grandes, pero no tan chiquitos, que coordinados con algunas proteínas pequeñas eran las que catalizaban reacciones enzimáticas, hasta que un día llegamos al panorama real, en donde tenemos enzimas de más de 100 o hechas de cientos de residuos aminoácidos, que hay 20 de ellos, lo cual genera una riqueza estructural y catalítica tremenda, y como cofactores se quedaron estos RNAs muy chiquititos que nos recuerdan cómo pudieron haber sido las reacciones bioquímicas hace millones de años. Pero hoy día sí tenemos RNAs catalíticos, y les voy a presentar solamente 3 que a mi juicio son los más populares, y que 2 de ellos fueron galardonados con el Nobel de Química en el 89, porque de alguna manera demostraron que los RNAs tienen poder catalítico, por eso se llaman ribosimas, una palabra que nace de mezclar ribonucleico con enzimas, y este es uno de los primeros, de las primeras ribosimas reportadas, la RNasa P, que es puro RNA. Aquí les presento la RNasa P de Escherichia coli. Lo que hace la RNasa P es catalizar la remoción
de un pedazo de RNAs de transferencia o implicada, en otras palabras, está implicada en la maduración de tRNAs. Recordando que estos participan en la síntesis de proteínas, pero recién que están sintetizados no funcionan. Para ser funcionales necesitan deshacerse de un pedacito, y ese pedacito de RNA, ese RNA que está de más, lo corta la RNasa P con magnesio como cofactor. Y hay algunas, si no es que todas, las RNasas P que tienen una subunidad polipeptídica, pero esta no tiene la actividad. Quien realiza esta remoción del pedacito de RNA es este RNA, la RNasa P. Entonces imagínate que este tipo de reacciones pueden haber sido más y más diversas hace millones de años. Los intrones tipo 1 también son un ejemplo de ribosima. Fueron descritos originalmente en Tetraimena thermophila, este bicho ciliado, y que también fue producto, este descubrimiento también fue galardonado con el Nobel en el año 89. En este ciliado que hemos comentado aquí en el canal para otros temas, existe un RNA ribosomal de la subunidad grande 26S, pero recién sintetizado es más grande de lo que funcionalmente se requiere. Entonces tiene dos exones, aunque no se traduzcan, tiene dos exones separados con un intrón, que aquí ponemos como una línea recta, pero en realidad es un RNA estructurado que tiene varios tallos y asas, como vemos aquí. Y estos son muy variables, basta con que tengan esta estructura. Hay millones de muchas combinaciones que pueden resultar en estos loops y estos tallos. Y lo que está conservado son las regiones que están en bold que tenemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Para la remoción autocatalítica del intrón se necesita un AG, un nucleótido que tenga guanina. Recordando que tiene un OH3' porque tiene ribosa, entonces ataca abajo de este uracilo y se pega en el RNA, en el intrón. Al pegarse se sustituye, o sea, este se pega, este se libera y luego ataca aquí en el borde y entonces el intrón se desprende todo y se pegan los exones formando el RNA ribosomal, ya digamos maduro, y una vez que se desprende se circulariza, y al circularizarse, la G que viene de acá y un cachito más, se desprenden. Y la circularización garantiza que este proceso sea irreversible. Si no se circularizara, bien podría volverse a pegar. Pues este proceso no requiere ninguna enzima, basta con que esté esta estructura que solita se remueve y facilita la unión de los exones. Y también hay intrones tipo 2. Estos intrones tipo 2, si bien se pueden remover solos, es común que luego requieran de una proteína que coadyuve en este proceso, que se llama IEP, por Intron Encoded Protein. Pero la idea es la misma, es cortar en el borde y circularizarse en una A interna. Y una vez que esto ocurre, se desprende del otro lado y los exones se juntan. Este proceso de splicing es más parecido, tiene más similitud con el splicing de pre-RNAs mensajeros en el núcleo. Ahora, en el caso de los intrones tipo 2, pues esto es un poquito más complicado porque las IEPs ahí codificadas pueden mover al intrón, al RNA, a otro lugar del genoma y en combinación con otras proteínas pueden cortar el DNA de doble cadena y este DNA de doble cadena y el RNA se utiliza como molde para sintetizar un DNA complementario, cadena sencilla, la maquinaria de reparación produce la otra cadena de DNA
y luego hay los enlaces fosfodiéster que faltan, se producen. Entonces el intrón tipo 2 es una especie de gen egoísta, parafraseando a Dawkins, porque de tener uno, de donde viene este, de repente aparece otro en algún otro lugar del genoma. Aquí tenemos la estructura del intrón tipo 2, que bueno, aquí en esta línea punteada, que es le dicen el dominio 4, es donde podemos encontrar marcos de lectura como esta YEP, que está implicada en estos procesos tanto de splicing como de la movilidad del fragmento. Y por último, yo creo que la ribosima por excelencia la tenemos en el RNA ribosomal de la subunidad grande. Si a un ribosoma lo vemos como una naranja y la partimos en sus dos subunidades y, al lado más grande la ponemos así, pues en el mero centro y hasta en un lugar recóndito que vemos aquí, encontramos ciertos nucleótidos que tienen que ver con la formación del enlace peptídico. O sea, el enlace peptídico durante la traducción se forma gracias a la actividad de nucleótidos que encontramos en la subunidad grande, específicamente en el RNA ribosomal, que puede ser el 28S, por ejemplo, en eucariontes. Aquí en el canal hay un video que explica más en detalle el proceso de traducción. Entonces, te invito a que lo veas si esto no queda del todo claro. Pero bueno, es otro ejemplo de ribosima. Y pues bien, la idea del video era pues mostrarte este panorama general del mundo del RNA y de que existen las ribosimas actualmente. Muchas gracias por tu atención.